Bueno, siguiendo con el estudio de la evolución criminológica, del concepto de la evolución criminológica en la historia, dentro de la etapa precientífica nos falta estudiar la escuela clásica y la frenología. Tenemos que conocer que la escuela clásica tiene tres pilares fundamentales, ¿vale? El primero es que el hombre es un ser racional y libre, el segundo es la teoría del pacto social y posteriormente la concepción utilitaria del castigo. Podemos resumir la escuela clásica en 5 postulados importantes. En primer lugar, la normalidad del delincuente, es decir, ¿qué significa esto? Que ellos tomaban al delincuente como una persona normal, no existía ninguna diferencia entre un delincuente o una persona que no era un delincuente. Posteriormente también ellos decían bueno, que los clásicos ven irracional el crimen, no tenía ningún sentido, para ellos no tenía ninguna motivación especial cometer un crimen, no podían explicarlo, era bueno, pues un hecho completamente irracional, no tenía ningún tipo de razón la acción de cometer el crimen, ¿no? Sobre todo además se centran en el objeto de estudio de la escuela clásica, sobre todo era pues dónde, cuándo y por qué realizar el castigo, ¿no? Ellos lo que querían era una concepción utilitaria del castigo, abolían bueno, las torturas, pero tipificaban mucho, bueno, pues por qué se iba a castigar, dónde y cuándo, ¿no? También otro postulado importante de la escuela clásica es la teoría del libre albedrío. Eso significa que bueno, cada persona es libre, entonces por lo tanto cada persona decide no usar bien o mal esa libertad, ¿no? Eso es lo que significaba la teoría del libre albedrío. Se centran sobre todo, también otro postulado importante de la escuela clásica, es que se centran sobre todo en el hecho criminal, dejan de estudiar al delincuente, sobre todo se centran en el mismo hecho, en la acción que ha realizado el delincuente, pero no se centran nunca en la persona del delincuente, porque como hemos dicho, otro postulado de ellos es que como es normal, como el delincuente es normal a otra persona, que no es delincuente, por lo tanto no se centran en él. Otra escuela dentro de la etapa precientífica sería la frenología. Tenemos que conocer a dos autores importantes que son Howard y Bentham. Estas personas sobre todo hacían estudios en los centros penitenciarios, por lo tanto, bueno, dejaban a un lado lo que hemos dicho, la filosofía, ¿no? más el estudio filosófico del crimen y se metían más en el campo, ¿no? Como en los centros penitenciarios. La frenología también podemos decir que es antecesora a la neuropsiquiatría. Ellos decían que bueno, todo comportamiento tendría que estar unido al cerebro, ¿no? Entonces, por ejemplo, un precursor muy importante de la frenología es Galí, que interpretó la forma del cráneo y con ello lo que pretendía era predecir cómo se iba a comportar el sujeto, el individuo en el futuro. Entonces es importante sobre todo bueno, a la hora de la evolución criminológica, porque ya vemos que bueno, empiezan a surgir pequeños estudios científicos que después, posteriormente, veremos que ahora en la etapa criminológica, en la etapa científica, en la etapa actual de hoy, pues no tiene mucha base, por decirlo de alguna manera, pero es importante a la hora de la evolución que toma el término y la concepción de criminología. Bueno, seguimos estudiando la evolución histórica del concepto de criminología. Ahora vamos a estudiar la escuela estadística, porque tiene importancia no solo en la evolución histórica del concepto, sino también hoy en día se usan estadísticas, ¿no? Criminológicas. Los principales autores de la escuela estadística son Quetelet y Kerry. Podemos decir que los postulados de la escuela estadística es que el crimen es un fenómeno social, no toman el crimen como algo individual, sino que lo estudian como un fenómeno social. El crimen también para ellos es regular y constante. Es un fenómeno normal, o sea que no podemos decir que el crimen por realizar algún tipo de política criminal se vaya a erradicar, sino que es un fenómeno normal para ellos. Para el estudio del crimen usan, como hemos dicho y como su propio nombre indica, las estadísticas. Cambian el uso del concepto de delito por el de delincuencia y centran el interés, como hemos dicho anteriormente, en el entorno delincuencial, no en el delincuente, sino en su entorno, en la masa social.
Como hemos dicho antes, no solo estudiamos la escuela de estadística porque, bueno, por la evolución histórica del concepto de criminología, sino también por las bases que nos han dado pues ahora mismo, ¿no? en la criminología actual, ya que, por ejemplo, hoy en día bueno, pues, se usan estadísticas para saber cuántos crímenes se ha cometido en el año del 2008 al 2009, por ejemplo. Sobre todo aquí en España se están usando muchas las estadísticas a la hora de violencia de género para saber si, bueno, si las leyes que han propulsado desde el gobierno han funcionado o no. Hay estadísticas sobre todo pues, qué tipo de delitos se dan con más frecuencia. Esas estadísticas también normalmente las tenemos hoy en día y son cosas importantes, son instrumentos importantes a la hora de estudiar el crimen. Continuamos con el estudio de la evolución histórica del concepto de criminología. Entramos ahora en la etapa científica. Tenemos que saber que la etapa científica surge con el positivismo, sobre todo con la escuela italiana. Los autores más importantes que existen en el positivismo son Lombroso, Garofalo y Ferri. Tenemos que saber que se cree que el delincuente nace con alteraciones congénitas y que posteriormente por esas alteraciones congénitas bueno, pues hay una evolución que puede derivar en una cosa u en otra. Los postulados más importantes del positivismo es que se usa un método científico. También ellos dicen que el delito es una cosa natural, es un hecho de la naturaleza. También restan importancia a la responsabilidad moral del delincuente y toman más importancia a la responsabilidad social, porque ellos bueno, dicen que el delincuente al vivir en sociedad, pues la sociedad también tiene responsabilidad sobre el hecho que ha cometido este individuo. Cambian el concepto de pena por el de sanción. También dicen, un postulado importante del positivismo es que las sanciones tienen que durar hasta que el criminal, el delincuente, sea bueno, peligroso, ¿no? O sea, que ellos dicen que la sanción no tiene un determinado tiempo, ¿vale? No tiene un determinado tiempo, sino que son indeterminadas hasta que el criminal no sea peligroso para la sociedad. También dicen que el derecho de imponer sanciones la tiene el propio Estado, ¿vale? Y también un postulado importante del positivismo es la existencia de tipos criminales.